Bendiciones a todos, hermanos. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando la lectura titulada en el día de hoy, el Salmo del Pastor, parte uno. Vamos asimismo a comenzar. Señor, eres bueno, no hay otro como tú. Eres, Padre, el camino, eres la verdad, eres la vida. Eres la solución, Señor, asimismo a todo problema. En este momento, Padre, te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder elaborar, procesar y entender, Señor, este tema de lo que significa el pastor, siendo que vivimos en un mundo, Señor, diferente a los tiempos bíblicos. Pero de igual manera, Padre, tenemos el mismo Dios, el Dios todopoderoso, soberano, que puede penetrar hasta lo más profundo de nuestros pensamientos y nuestro corazón. Cuando le damos la invitación y le damos la bienvenida, háblanos, mi Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, comenzamos acá mirando una información general, ¿verdad? Del Salmo del Pastor, como se le conoce, del Salmo 23, em, cuando se nos dice que cuando David escribió el Salmo 23, que es el canto que, cuando escribió el canto, ¿verdad? Luego es asignado como el Salmo 23, quizás no se imaginaba lo profundo que tocaría a la humanidad por generaciones y generaciones. Sabemos que hay muchas personas que hasta en sus hogares, ¿verdad? Tienen la Biblia abierta en el Salmo 23 y ahí lo dejan. Tristemente, algunos lo usan como si fuera, ¿verdad? Algo de suerte, eh, que no tiene nada que ver con eso. Ujú. Pero podemos ver que es un salmo profundo. Todos sabemos que somos ovejas y el consuelo que podemos derivar de sus expresiones es tan consolador como si nuestro propio pastor Jesucristo nos estuviera llevando a sí mismo en sus brazos. La Biblia frecuentemente se refiere a los creyentes como ovejas, así que este salmo tiene que ver con nosotros y considera algunos hechos concernientes a las ovejas y piensa cómo se pueden aplicar también a sí mismos a nosotros. Vamos a buscar rapidito en Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21. Hebreos 13, versículo 20 y 21. Estamos mirando así el Salmo 23 y esta sección de Hebreos nos elabora un poquito más. Así que Hebreos 13, 20 y 21 nos dice lo siguiente. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, escucha aquí, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que podemos ver aquí que este versículo incluye dos resultados importantes de la muerte y la resurrección de Cristo en nuestra vida. Dios obra en los cristianos para producir una clase de personas que le agradan y nos prepara para llevar a cabo la obra que le agrada a Él. Así que vamos a permitir, ¿verdad?, que Dios nos transforme desde nuestro interior hacia nuestro exterior. Quería también tomar un momento para mirar acá, hermanos, y que entendamos que los salmos en su totalidad, mientras vemos que Él es nuestro pastor, ya Dios tenía establecido desde el principio profecías que están escritas en la palabra de Dios de lo que iba a pasar con el Mesías. Y hay muchas de estas profecías que las podemos ver en los salmos. Y tenían, como decir, un doble cumplimiento. Se estaba hablando del presente y de lo que iba a venir luego en el porvenir en conexión con esta sección que está acá. Así que podemos ver, por ejemplo, que en el Salmo 2:7 se habla de el Mesías que sería el Hijo de Dios y el cumplimiento de esto está en Hebreos 1 del 5 al 6. En Salmo 16 del 8 al 10 se levantaría de entre los muertos y esto lo dice en Lucas 24, 5 al 7. En el Salmo 22 del 1 al 21 que habla de que experimentaría la agonía de la crucifixión y en Mateo 26, 27 podemos ver esto también. El capítulo 22 18 habla de que echarían suertes por sus ropas y Mateo 27 35 y Juan 19 23 y 24 también muestra esto. Si de ese hermano puede escribir y hacer comparación y poder ver, porque algunas veces
Las personas miran la Biblia aisladamente, solamente miran un versículo aquí, un versículo allá, pero cuando vemos la conexión, ¿verdad? Nos ayuda a poder verdaderamente procesar la esencia del mensaje completo. El capítulo 22:15 de Salmos dice que tendría sed en la cruz, y eso lo vemos en Juan 19, versículo 28. Capítulo 22:22 dice que anunciaría el nombre del Padre, y eso lo vemos en Hebreos 2:12. El capítulo 34:20 muestra que sus huesos no serían quebrantados, y eso lo vemos en Juan 19:36 y 37. Capítulo 40 del 6 al 8 vemos que vendría para hacer la voluntad de Dios, y en Hebreos 10 del 5 al 7 se cumple esto. El Salmo 41:9 habla de una persona allegada que lo traicionaría, y esto lo vemos en Lucas capítulo 22 versículo 48. El capítulo 45, 6 y 7 muestra su reino, que su reino sería eterno, y esto lo vemos en Hebreos 1 del 8 al 9. Tenemos también el capítulo 68, 18, ascendería a los cielos, y esto lo vemos en Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10. Capítulo 69, versículo 2, vemos que lo consumiría el celo por su causa, por su casa, y esto lo vemos en Juan capítulo 2, 17. Y vemos acá también que el capítulo 69, 21 dice que se le ofrecería hiel y vinagre para saciar su sed en la cruz. Esto lo vemos en Mateo capítulo 27, versículo 48. Y el capítulo 89, 3, 4, 35 y 36 nos hablan de que sería descendiente asimismo de David. Y esto lo podemos ver en Lucas 1 del 31 al 33. En Salmos 96, 13 vemos que se habla de que regresaría para juzgar el mundo. Y esto lo vemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. El Salmo 110, versículo 1 nos dice que es hijo de David y señor de David. Esto lo vemos en Mateo 22, 44. El Salmo 110:4 nos habla de que él es el sumo sacerdote, y esto lo vemos en Hebreos capítulo 6, versículo 20. Y el Salmo 118, 22 nos dice que es rechazado por muchos, pero aceptado por Dios, como lo dice Primera de Pedro 2, 7 y 8. Así que todos estos salmos y todas estas escrituras, ¿verdad? Versículos que nos muestran que el plan divino de Dios ya había sido establecido desde el principio, para que verdaderamente pudiéramos ver lo que significa que es nuestro pastor, estar dispuesto a entregar su vida por nosotros, buscarnos, ¿verdad? En los momentos más difíciles, y poder hacer todas las cosas que el Salmo 23 está mencionando. Señor, te agradecemos, Padre, por este momento y por esta reflexión. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a nunca tomar por alto, pasar por alto, Señor, el hecho de que no pasaron estas cosas por casualidad ni coincidencia, sino porque ya tenías un plan instituido y preparado de lo que iba por venir. Pedimos, Padre, que nos ayudes a poder continuar caminando diariamente contigo. Guíanos, Padre, toca al que esté en necesidad, el que no te conozca, Señor, toca su corazón para que busque una relación contigo. El que esté enfermo, envía un toque de sanidad en el nombre de Jesús. Jehová, restaura al caído, y así mismo da fortaleza, Señor, al que la necesita ahora mismo. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Que les bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos. Y no se olviden, busquemos la presencia del Señor.